Es el silencio lo que te consume primero. No es la ausencia de ruido, es la ausencia total del ritmo mecánico, la supresión brutal del tic-tac que debería gobernar el universo. Es un silencio que se siente denso, cargado, como si el aire alrededor se hubiese vuelto tan espeso que ni siquiera las vibraciones del tiempo pudieran atravesarlo. Te encuentras en el borde de la Patagonia profunda, un lugar donde los Andes se rinden a la meseta y el viento, ese antiguo arquitecto de la soledad, parece arrastrar los secretos de milenios. Este es el escenario de mi tormento, el lugar donde la física se dobla y se rompe justo en la orilla de un espejo de agua que los lugareños llaman, con un escalofrío en la voz, el ojo muerto. Y cada mañana, sin falta, sucede. No es a medianoche, cuando las sombras son más profundas y la mente es más susceptible a las leyendas. Es con la primera luz, cuando el sol, ese disco prometedor de la razón y la vida, apenas roza el horizonte andino, tiñendo las nubes de un rosa pálido y traicionero, el mundo mecánico se detiene. Yo lo he documentado con una meticulosidad que raya en la locura. Una obsesión heredada directamente de la paranoia de mi abuelo, el hombre que me legó esta cabaña de madera podrida y esta maldición temporal. He venido aquí, arrastrado por una mezcla de escepticismo académico y una necesidad mórbida de confrontar lo que él no pudo explicar en sus últimos y delirantes días. La llegada a El Ojo Muerto es un rito de paso hacia el aislamiento. La carretera de Ripio es una cicatriz polvorienta que se extiende por kilómetros, rodeada de arbustos espinosos y montañas que parecen guardianes petrificados. El aire es frío, incluso en verano, y huele a turba húmeda y a algo más, algo mineral, antiguo, que te raspa la garganta y te deja una sensación de peso en el pecho. La cabaña está a no más de 50 metros de la orilla del lago, una construcción rudimentaria y lúgubre, cuyas ventanas, siempre sucias, filtran una luz gris y escasa. Mi abuelo, un ingeniero de precisión que despreciaba el misticismo, terminó su vida convencido de que este lago era una anomalía temporal. Sus diarios, escritos con una letra que se volvía cada vez más errática y desesperada, fueron el gancho que me atrapó. Él no hablaba de fantasmas o demonios, sino de fallas de medición, de un hueco de tiempo que se abría exactamente a la hora del amanecer. La primera noche, preparé mi propio experimento, decidido a desmantelar su locura con ciencia pura. Coloqué una serie de dispositivos en una mesa de trabajo junto a la ventana que daba al lago. Eran mis centinelas contra el misterio. Un robusto reloj de buceo suizo de cuerda automática, cuyo rotor garantizaba un movimiento constante e ininterrumpido. Un cronómetro de cuarzo de grado militar, alimentado por una batería nueva y sellada. Y por último, un sensor digital de altísima precisión, conectado a un pequeño generador para asegurar la estabilidad eléctrica. 3 tipos distintos de mecanismos operando bajo principios totalmente diferentes, todos diseñados para resistir las condiciones más extremas, desde la presión abisal hasta la interferencia magnética. Me senté en la oscuridad, bebiendo mate amargo, y esperé. La temperatura descendía rápidamente. El lago no hacía ruido. No había olas que rompieran contra la orilla, solo la lejana, casi inaudible siseo del viento sobre las rocas. El sonido más fuerte en aquella habitación era, irónicamente, el metrónomo implacable de los relojes. El tic-tac del suizo, suave y profundo, el pulso rápido y mecánico del cuarzo. Era una orquesta diminuta de orden contra el vasto caos de la noche patagónica. Mis ojos estaban fijos en el horizonte. Eran las 6:10 de la mañana. El cielo pasaba del negro terciopelo al índigo profundo. 6:30. El primer borde naranja comenzaba a definirse.
Mi corazón latía con la anticipación de la confirmación científica. Estaba a punto de demostrar que el abuelo simplemente había sufrido algún tipo de alucinación o que sus instrumentos estaban defectuosos. Y entonces, a las 6:34 minutos y 12 segundos, sucedió. No fue una explosión electromagnética que friera los circuitos. No fue un apagón. Fue instantáneo y sutil, tan rápido que si hubiese parpadeado me lo habría perdido. El tic-tac del reloj suizo, ese pulso constante que había marcado la vida de mi abuelo y ahora la mía, se detuvo. No se ralentizó. Simplemente cesó. En ese mismo microsegundo, la pantalla digital del cronómetro se congeló. Los números cristalinos se fijaron en una imagen estática. Y el cuarzo, que debería haber mantenido su ritmo por la inercia de su oscilador, también murió. El minutero se inmovilizó, apuntando a una hora que no llegaría hasta que el fenómeno terminara. El aire se hizo aún más pesado. El silencio no era solo la ausencia del tic-tac, sino la sensación opresiva de que algo fundamental había sido interrumpido. Era como si el tiempo mismo, la cuarta dimensión, hubiese sido cortado con un bisturí invisible, justo en el perímetro del lago. Me levanté de golpe, sintiendo el escalofrío del pánico en la nuca. Me acerqué a los dispositivos. Toqué el cristal frío del reloj suizo. El segundero estaba perfectamente detenido, una aguja de metal prisionera de un instante. Los números digitales no parpadeaban, no estaban apagados, estaban fijos, mostrando 7:06:34. 12. Revisé el generador, funcionaba perfectamente. Revisé la batería del cuarzo, estaba llena. Intenté darle cuerda al reloj automático. La corona estaba bloqueada. Era como si una fuerza externa, inmensa y precisa, hubiera aplicado un freno absoluto, no a la energía, sino al concepto de movimiento progresivo. El fenómeno duró exactamente 4 minutos y 9 segundos, según mi reloj de pulsera personal que, por alguna razón que aún no comprendo, mantenía la hora, ya que yo estaba a unos pocos metros fuera del perímetro de la anomalía, justo en la puerta de la cabaña. A las 6:38 minutos y 21 segundos, con el sol por fin ascendiendo por encima del horizonte montañoso, la vida regresó. Los relojes de buceo y cuarzo hicieron un salto brusco. El minutero recuperó el tiempo perdido de golpe, dando un brinco antinatural. La pantalla digital parpadeó y mostró la hora correcta, como si hubiera estado almacenando la información de los segundos perdidos en una memoria temporal secreta. La experiencia fue física. Sentí una liberación de la presión en mis oídos. Era como si un campo de fuerza invisible se hubiese disuelto, permitiendo que la realidad fluida regresara. Esa fue la primera vez, y la documentación exhaustiva se convirtió en mi ritual. Pasaron días, luego semanas. El patrón era ineludible, despiadado en su precisión. Intenté aislar los dispositivos, los metí en cajas de plomo. Los cubrí con láminas de cobre, una jaula de Faraday rudimentaria. Los enterré en la tierra helada a medio metro de profundidad. No importaba la protección que les diera. Si estaban dentro del radio de la orilla del lago, la detención era absoluta e idéntica. Empecé a experimentar con relojes antiguos, relojes de péndulo, mecanismos de escape de áncora, los más primitivos y puramente mecánicos. El efecto era el mismo. A las 6:30 y algo de la mañana, el péndulo se inmovilizaba a mitad de su oscilación, desafiando la gravedad y la inercia. Es la negación de la entropía. Es un agujero en el tejido de la realidad. El terror se instaló no por el fenómeno en sí, sino por la repetición monótona, la certeza de que, al llegar la luz fría del amanecer, la herramienta más fundamental del ser humano, el reloj, se volvería inútil, te despoja de tu anclaje mental. Empiezas a dudar de todo.
Si el tiempo puede ser pausado, ¿qué otras leyes pueden ser violadas aquí? Mi abuelo, en sus notas, había desarrollado una teoría que yo consideraba al principio la cumbre de su demencia. Él no creía que fuera un campo magnético o una fluctuación gravitatoria. Él creía que el lago no estaba deteniendo el tiempo, sino que lo estaba absorbiendo. El ojo muerto no es una piscina de agua, escribió en una página manchada de café con tinta descolorida. Es un filtro que purga la línea temporal. Cada mañana exige su tributo de microsegundos, y los instrumentos, en el momento del choque, no están midiendo la hora actual, sino la hora del impacto. Esta idea me persiguió. ¿El impacto? ¿Qué clase de evento cósmico o local había ocurrido aquí, tan poderoso que su eco resonaba cada mañana, exigiendo que la tecnología se rindiera a su memoria? La rutina me estaba destrozando. Dormía solo unas pocas horas, levantándome en la oscuridad glacial para preparar los dispositivos, encender las cámaras de alta velocidad que, irónicamente, también fallaban al acercarse demasiado a la orilla, y esperar ese momento de opresión asfixiante. Fue en mi cuarta semana, revisando las lecturas congeladas de los cronómetros digitales, cuando mi propia lógica se hizo añicos. La hora a la que la máquina se detenía, el síntoma, siempre fluctuaba ligeramente con la salida del sol. 06, 34, 12, 06, 35, 01, 06, 33, 58. Esto tenía sentido. La detención estaba ligada a un umbral de luz solar. Pero entonces noté algo imposible, algo que mi abuelo había garabateado de forma obsesiva en su diario y que yo había descartado como simples fallas de hardware. Cuando los cronómetros digitales se congelaban a las 6:35 am, la lectura que mostraban no era la del momento de la detención, sino una lectura anterior. Era un número que aparecía de forma consistente, a pesar de que yo reiniciaba los dispositivos cada noche, asegurándome de que estuvieran mostrando la hora correcta antes de irme a dormir. Revisé el registro de la detención de ese día. El cuarzo se había detenido a las 06, 34, 45, pero el display digital, antes de apagarse por completo, mostraba siempre la misma lectura. No era la hora del amanecer, era la hora de medianoche. Pero no cualquier hora. En todos los registros, en cada uno de los dispositivos que logré recuperar, si la detención era perfecta, la pantalla digital mostraba, con una uniformidad escalofriante, 3 dígitos repetidos en perfecta y gélida alineación. 03, 33, 333. El impacto fue demoledor. Si el fenómeno era el sol, ¿por qué la máquina registraba una hora de la noche profunda? Una hora que había pasado hacía más de 3 horas antes de que la detención ocurriera. El lago no estaba deteniendo el tiempo en el amanecer. El lago estaba forzando a los instrumentos a registrar un evento ocurrido a las 3:33 am y manifestaba ese síntoma horas después, cuando la luz lo activaba. ¿Qué demonios sucedía a las 3:33 am en el ojo muerto? Que era lo suficientemente potente como para imprimir esa hora en el hardware de los cronómetros, solo para que este dato se manifestara en forma de parálisis al amanecer. El horror no es lo que ves. El horror es lo que sabes que ha sucedido, pero no puedes recordar haber presenciado. El lago, por alguna razón que escapaba a mi comprensión científica, era una grabadora. Y el amanecer era el botón de reproducción, que mostraba la huella de un evento pasado, congelándolo en una eternidad de 3:33. Mi escepticismo se había desvanecido. No estaba investigando un campo magnético. Estaba investigando un recuerdo violento, grabado en el agua y la tierra. Pero la detención de los relojes era solo la señal. El verdadero terror, el que llevó a mi abuelo a su tumba con los ojos abiertos, no era la simple pausa del tiempo,
Era lo que los relojes hacían después de que el sol había subido por completo y habían recuperado su ritmo. Esa mañana, mientras recogía los dispositivos, noté que el reloj de buceo suizo, el más resistente de todos, había comenzado a funcionar correctamente de nuevo. Pero había algo mal en el segundero. Se movía con la precisión habitual, pero emitía un sonido diferente. Ya no era un tic-tac, sino un sonido húmedo, como si estuviera intentando moverse bajo el agua. Un glug, glug sutil. Y luego vi el detalle que hizo que el aire se me fuera de los pulmones. El cristal del reloj no estaba sucio, estaba grabado, ligeramente, como con un punzón diminuto, pero visible. 3 símbolos desconocidos, geométricos y ásperos, se habían impreso en el interior del cristal, mientras el reloj estuvo muerto a las 6:35 am, llevando la memoria de las 3:33 am. Entendí que debía encontrar la fuente de este impacto a las 3:33 am y sabía exactamente dónde buscar, pues mi abuelo había dejado un mapa garabateado que me conduciría directamente a la ruina, a la orilla más oscura del lago, en donde un pequeño cobertizo abandonado guardaba la clave de su propia desaparición. Pero esa historia, lo que encontré dentro del cobertizo y cómo la anomalía de las 3:33 am se conecta con algo más antiguo y hambriento que el tiempo, debe esperar. Lo que nos llama desde el ojo muerto no quiere nuestros relojes, quiere los segundos que nos quedan. Prepárense, porque la historia de lo que sucede en el amanecer es la historia de lo que ya perdimos en la oscuridad. El silencio que sucedió al cese de los engranajes no fue un silencio acústico, como podría haberlo sido si una pared de sonido se hubiese interpuesto entre mi oído y el mundo. Fue, de una forma mucho más inquietante y profunda, un silencio temporal. Era la ausencia del pulso de la realidad, una laguna en la continuidad que la mente humana da por sentada desde el primer llanto. La primera vez, el golpe fue tan rápido que lo tomé como un fallo. Un pulso electromagnético masivo, quizás, o la extraña coincidencia de que las baterías de mis 3 relojes, uno de cuerda, uno digital y uno atómico, hubiesen decidido rendirse en el mismo segundo exacto en que la primera línea de luz solar tocó la superficie de esa agua quieta y ominosa. Pero la confirmación de que la pila, la cuerda o el sistema operativo binario eran igualmente inútiles frente a la radiación de esa aurora me dejó helado hasta los huesos. No era magnetismo, el compás seguía funcionando, apuntando al norte con una indiferencia geométrica escalofriante. Era algo más profundo, una herida en la matriz del tiempo, una fisura geológica que se abría justo al borde de la percepción. Intenté racionalizarlo durante el día, durante esas horas de luz solar engañosamente normal que el lago me concedía, como si me diera cuerda para que el terror pudiera reiniciar su ciclo al caer la noche. Me dediqué a la tarea obsesiva de preparar la próxima interrupción, como un condenado cavando su propia fosa con equipo científico. Me encontraba atrincherado en la cabaña de madera rústica, una estructura que parecía haber sido abandonada justo antes de que el mundo decidiera dejar de girar para ella. Las vigas estaban torcidas, el aire olía a moho, humedad persistente y algo más, algo mineral y frío que solo podía proceder del lago mismo. La noche aquí no era simplemente oscura, era pesada. Era una manta de terciopelo negro y húmedo que se posaba sobre el pecho, dificultando la respiración. Mis instrumentos, dispuestos con una precisión que rozaba la locura en el único escritorio estable, incluían un cronómetro de referencia de alta precisión, protegido por una jaula de Faraday, por si acaso, varias cámaras de lapso de tiempo ajustadas al máximo de fotogramas por segundo, y el más importante, un viejo reloj de péndulo, cuya existencia dependía únicamente de la gravedad y la fricción, y no de la electrónica moderna. Los ancianos del pueblo cercano,
No hablaban de una falla geológica o una anomalía electromagnética, lo cual habría sido tranquilizador. Hablaban de la escucha, de cómo, al detenerse el tiempo, el lago empezaba a oír. Recordé las palabras de la última mujer que se atrevió a mirarme a los ojos antes de que yo emprendiera el camino hacia la costa. No es que se detenga el tiempo, señor, es que lo sacan. Esa idea de que la continuidad temporal no era robada, sino sustraída activamente por una entidad o fuerza consciente, me perseguía más que cualquier sombra. Y fue entonces, mientras repasaba mis notas bajo la luz enfermiza de una linterna de queroseno, decidí que las bombillas eléctricas eran un riesgo demasiado grande, que encontré el diario. Estaba escondido bajo una tabla suelta del piso, envuelto en un paño empapado y mohoso, pero las páginas internas, escritas con tinta india, se habían conservado sorprendentemente. Pertenecía a un geólogo, o quizás a un naturalista aficionado, que había visitado el lago 30 años antes persiguiendo rumores similares. Las primeras entradas eran sobrias y científicas. Lecturas de conductividad, niveles de agua, descripciones de flora. Luego, el cambio. El estilo se volvía errático, la letra se inclinaba, las palabras se llenaban de mayúsculas injustificadas. Las últimas entradas eran apenas legibles, garabatos frenéticos y dibujos esquemáticos de constelaciones que no existían en ningún mapa estelar conocido, círculos interconectados y lo que parecía ser un ojo estilizado. Una frase se repetía una y otra vez, garabateada con tal fuerza que la pluma casi perforaba el papel. El centinela tiene el ojo abierto. ¿Qué centinela? ¿Y por qué el amanecer, el momento de la renovación y la luz, era el momento de abrir ese ojo, el momento de la negación del tiempo? El problema se agravaba porque el fenómeno de la estasis no era un simple apagón. Si fuera un apagón, todos mis dispositivos simplemente se quedarían en el último estado registrado. Pero no. Cuando el tiempo volvía a fluir, los relojes de cuarzo y los digitales mostraban una hora completamente errónea, sin haber perdido segundos proporcionales al tiempo de la interrupción. Simplemente saltaban. El reloj de péndulo, en cambio, se reanudaba en el punto exacto donde se había detenido su oscilación, lo que implicaba que su mecanismo físico había sido paralizado, no simplemente desactivado. Era como si el propio universo hubiese ignorado la necesidad de la fricción y la gravedad durante un lapso indefinido. Me senté, esperando, la linterna proyectando sombras danzantes sobre las paredes podridas. Tenía mi grabadora de audio encendida, ajustada a capturar frecuencias ultrabajas, aquellas que el oído humano suele filtrar. La paranoia aumentaba con cada tic-tac del péndulo de mi reloj de referencia, el único sonido que me anclaba a la cordura. El desarrollo de la noche fue una progresión escalada de terror subjetivo. A eso de las 3 de la mañana, un patrón que no había notado la noche anterior comenzó a manifestarse. Mis instrumentos de medición de campo electromagnético, que hasta entonces habían mostrado lecturas estables, comenzaron a fluctuar de manera salvaje. Pero no eran picos, eran caídas. El campo electromagnético ambiente no estaba siendo saturado, estaba siendo succionado. Los números descendían lentamente, una pendiente gradual que indicaba que el fenómeno no era un evento puntual, sino un proceso de debilitamiento temporal que comenzaba horas antes del amanecer. Intenté documentar la disminución, pero la propia herramienta de documentación, una pequeña laptop robusta, comenzó a fallar. Las luces LED parpadeaban con una lentitud enfermiza. El ventilador zumbaba en un tono que se arrastraba como si estuviera luchando contra una densidad creciente del aire.
El terror no era el riesgo de que el tiempo se detuviera. El terror era la agonía de presenciar cómo el tiempo se ralentizaba hasta la muerte. Afuera, el lago era una masa de tinta negra, reflejando las estrellas con una nitidez imposible. Las estrellas parecían demasiado cercanas, demasiado grandes, sus puntos de luz vibrando con una intensidad que sugería que la atmósfera no estaba filtrando la luz correctamente. Me forcé a mirar la superficie del agua, buscando algún indicio de movimiento. Nada. Absolutamente inmóvil. Pero entonces, en el instante en que mi mirada se fijó en el horizonte oscuro, percibí la primera y más escalofriante de las interrupciones del patrón. Una de las cámaras de lapso de tiempo, apuntando al centro del lago, se apagó de golpe. El reloj digital interno de la cámara no falló por la batería. La hora simplemente se congeló en 03:47:11. El resto de mis dispositivos seguían funcionando, aunque con una perceptible lentitud en su desempeño. El fenómeno no era uniforme, era localizado. La parálisis temporal se estaba expandiendo desde un punto focal en el lago hacia el perímetro, engullendo el área metro por metro. Me di cuenta, con un escalofrío que me recorrió la médula, que el lago no detenía el tiempo para descansar. Lo detenía para alimentarse. Estaba creando una burbuja de no tiempo, una quietud perfecta que era necesaria para lo que fuera que residía en su corazón. Regresé al diario del geólogo con manos temblorosas. Las últimas páginas estaban dedicadas a la descripción de un sueño o una alucinación recurrente, que ocurría precisamente en los momentos de transición, cuando el tiempo se doblaba. Hablaba de la sensación de que las moléculas del aire se separaban, permitiendo la visión de estructuras profundas, geométricas, que existían en otra dimensión, pero que utilizaban el quiebre temporal como ventana. El agua es solo un velo, había escrito el hombre. No es el lago lo que nos detiene, es lo que está debajo, esperando el momento en que el tiempo lineal ya no lo pueda retener. Necesita ese instante de quietud para cambiar de forma, para observar sin ser visto, para respirar. Miré el reloj de péndulo. Eran las 04:30. El amanecer llegaría alrededor de las 05:15. Me quedaban menos de 45 minutos antes de que el fenómeno alcanzara su punto álgido. El miedo se había convertido en una sustancia física en mi boca, amarga y metálica. Decidí realizar una acción que rompiera mi propia pasividad. Me arrastré hacia la ventana y abrí la rendija justo lo suficiente para que la lente de mi último dispositivo de medición, un osciloscopio modificado para medir la resonancia de Schumann, pudiera capturar las vibraciones de la Tierra a través del aire frío de la mañana. Alrededor de las 04:55, la caída en el campo electromagnético se volvió crítica. El ventilador de la laptop finalmente se detuvo, no con un zumbido de muerte, sino con un silencio súbito y absoluto. La linterna de queroseno, aunque exenta de electrónica, parecía emitir una luz más débil, más perezosa, como si el propio fuego estuviera cansado de quemar. Y entonces sucedió el clímax de esta segunda noche. Miré a través de la rendija de la ventana. El cielo, en el horizonte oriental, estaba adquiriendo ese tono iridiscente, el púrpura y el rosa del preludio. Pero al mirar el agua, noté que no solo estaba quieta, estaba cristalizada. Si el agua en un estado normal contiene movimiento en su superficie, olas mínimas, esta agua no tenía nada. Parecía un espejo de obsidiana, y sin embargo se movía. Mis ojos, ajustados a la lenta agonía del tiempo, percibieron algo que en condiciones normales habría sido una mancha o un reflejo. La superficie del lago se estaba moviendo, pero en una secuencia temporal tan dilatada que era aterradora. Las ondas, si es que lo eran, se propagaban con una lentitud que desafiaba la física del agua, y debajo,
Por un instante, el agua pareció adelgazar, revelando las profundidades. No eran 100 metros de fango y peces, eran líneas, aristas afiladas, una arquitectura oscura y monolítica que ocupaba el lecho del lago. No era natural. Era una estructura vasta que había permanecido dormida o sumergida, pero que ahora, con la negación del tiempo lineal, se hacía tangible. Era el centinela, y sus formas eran idénticas a los garabatos del diario. Justo en ese momento, el reloj de péndulo, el último bastión de la cordura mecánica, no se detuvo de golpe. En lugar de eso, el péndulo comenzó a ralentizar su oscilación. El tic y el tac se separaron. Tic. Una pausa que se hizo eterna. Tac. El sonido se estiró, se arrastró, se desfiguró, convirtiéndose en un lija auditiva que raspaba la quietud. El péndulo, luchando contra la anulación de la gravedad y la fricción, se movía con una dificultad visible, como si estuviera inmerso en melaza cósmica. Cuando el péndulo se detuvo completamente, detenido a mitad de camino, el silencio que siguió no fue el mismo que la noche anterior. Esta vez hubo un sonido, un zumbido, pero tan bajo, tan profundo, que no lo sentí en mis oídos, sino en el hueso del esternón. Un resonar lento y prolongado, como el de una campana gigantesca que acaba de recibir un golpe y cuya vibración dura siglos. El sonido que hace la eternidad al despertar. Ese zumbido era la escucha de la que hablaban los ancianos. Era la respiración de la estructura que ahora era vagamente visible bajo las aguas ralentizadas. Estaba absorbiendo el tiempo, estaba abierto. El centinela me estaba viendo a través de la ventana temporal. La visión de la estructura, esas aristas negras que parecían construidas no por la mano del hombre, sino por la geometría de una mente no euclidiana, se desvaneció tan pronto como llegó. Entonces, el tiempo volvió, no gradualmente, sino con una explosión violenta y discordante. El péndulo del reloj reanudó su marcha con un clank metálico. El ventilador de la laptop volvió a zumbar frenéticamente. La linterna recuperó su brillo completo. El pulso del mundo regresó, tan abrupto que me sentí empujado hacia atrás, como si hubiese estado conteniendo la respiración durante un minuto entero. La superficie del lago volvió a ser normal, aunque turbulenta por el impacto del tiempo que regresaba. La arquitectura geométrica había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo lo había visto. Había visto la maquinaria bajo el velo, la cosa que necesitaba la quietud del amanecer para manifestarse. Lo que descubrí esta noche es que el misterio no es por qué los relojes se detienen. El misterio es quién o qué es el centinela y qué hace con el tiempo que le roba a esta porción de la tierra. Y más importante aún, por qué la gente local sabía que esto no era un fallo, sino un ritual de escucha. Debo entender la leyenda que rodea a esa estructura. Debo investigar las ruinas y los mitos de la gente que se fue. El terror es que no estoy solo en esta cabaña. Estoy siendo observado por algo que existe fuera de las leyes físicas conocidas, y lo único que me separa de ello es el tic-tac constante de mis relojes. Un sonido que puede ser silenciado en cualquier momento. Para descubrir la verdad y la forma de escapar de esta prisión temporal, deberé adentrarme en el folclore olvidado. No te pierdas la parte 3, donde descenderemos a las leyendas arcaicas de la zona y finalmente confrontaremos al centinela. El tiempo se acaba. Literalmente, la temperatura descendía con la misma urgencia con la que mis propias expectativas de supervivencia se desplomaban. Mi aliento, visible y blanco como una bandera de rendición, bailaba en el aire frente a la lente de la cámara que aún registraba todo, un testigo mudo e inútil del paroxismo que se avecinaba. Mi linterna, atada a una roca, arrojaba un haz enfermizo sobre el agua. Eran las 4:45 de la madrugada.
el punto exacto, el epicentro del silencio venidero. Sentía la presión en las sienes, una cefalea sorda que no era solo física. Era la resistencia de mi propia mente a aceptar que la arquitectura de la realidad estaba a punto de ser demolida. El reloj de pulsera digital, mi último anclaje a la civilización y al tiempo lineal, marcaba 4, 46, 12, 15 segundos. En esos 15 segundos se acumulaba la totalidad de mi conocimiento, de mis miedos y de las advertencias olvidadas. El doctor Molina y su asistente, Elena, no desaparecieron, quedaron retenidos, atrapados en el ámbar invisible de este lago patagónico, y yo, en mi arrogancia científica, estaba a punto de unirme a su colección. El silencio que prometí describir se hizo presente, pero no como una ausencia de sonido, sino como una aspiración del mismo. Primero, la fauna se detuvo. Los grillos, los pájaros nocturnos, el sutil arrullo del viento sobre las lenguas de pasto. Todo se apagó de golpe, dejando un vacío sónico tan profundo que mis propios tímpanos zumbaban para llenar el hueco. 4, 46, 40. Mis ojos estaban fijos en el horizonte este, donde el cielo comenzaba a mostrar una banda delgada y pálida, un presagio de la luz solar que, en este lugar maldito, actuaba como el gatillo. La luz no purificaba, corrompía el flujo temporal. Justo antes del fatídico momento, sentí algo que la física ordinaria no puede explicar: la fricción del tiempo. Era como si la propia atmósfera se hubiera espesado, volviéndose densa, pesada, opresiva. Cada movimiento, cada respiración, requería un esfuerzo monumental. Mi mano, al intentar alcanzar el botón de pausa de la grabadora, se movía con la lentitud de un sueño febril. El aire se cargó de una estática brutal. Mis pelos se erizaron, no por el frío, sino por una descarga electromagnética de una magnitud inimaginable. 4, 46, 58. El reloj digital parpadeó con una urgencia desesperada. El cristal del lago, hasta ahora negro y profundo, pareció encenderse desde abajo con una luminiscencia verdosa, espectral, como la putrefacción lenta de un glaciar milenario. 4, 46, 59. El último segundo fue eterno, y entonces llegó el amanecer, o al menos su sombra. La primera brizna de luz real tocó la cresta de la cordillera, y el tiempo murió. No es que se detuviera, es que el concepto de siguiente instante fue revocado. Mi reloj se congeló en 4:47, 00. El segundero, ese fiel esclavo de la entropía, quedó suspendido, inmovilizado en la mitad de su recorrido. Pero lo más aterrador no fue el silencio ni la inmovilidad de la maquinaria. Fue lo que vi en el agua y en la orilla. El campo de visión se distorsionó. Los límites de las cosas se volvieron borrosos, vibrantes, como si la realidad estuviera siendo renderizada con fallos gráficos masivos. Las partículas de polvo suspendidas en el aire, la gota de rocío que pendía de una hoja de coigüe, todo estaba fijo, absoluto. Pero la anomalía no era un congelamiento total. No, era un estado suspendido donde la causalidad era opcional. En el centro del lago, justo donde las brumas se condensaban más densamente, apareció lo que buscaba. No eran cuerpos flotando, eran figuras. Dos siluetas humanoides, erguidas, inmersas hasta el pecho en el agua fría. El doctor Molina y Elena estaban perfectamente conservados. No había signos de descomposición ni de hipotermia avanzada, a pesar de los meses transcurridos. Estaban en poses de pánico petrificado. El doctor Molina tenía la boca abierta en un grito sin sonido, sus ojos, vidriosos y llenos de terror, fijos en algo que estaba más allá de mi posición. Elena, con sus brazos extendidos en un intento desesperado de alcanzar la orilla, parecía congelada en el acto de la imploración.
Lo que sostenía a Molina no era hielo ni barro, era el tiempo mismo, coagulado alrededor de ellos. Estaban ahí, pero no estaban existiendo en el mismo plano que yo. Eran una exhibición del instante exacto de su captura, y mientras observaba esta escena de horror estático, noté el detalle que cerró todos los círculos, el conocimiento final que me garantizaba mi propia ruina. Lo que detiene el tiempo no es la luz, sino lo que la luz revela. A lo largo del perímetro del lago, invisible hasta que la causalidad se detiene, se manifestaron estructuras. No eran rocas. Eran pilares orgánicos, cristalizados que irradiaban esa luz verdosa y putrefacta. Parecían venas gigantescas bombeando lentitud, o raíces de un árbol cósmico que se alimenta del movimiento. En el centro de estas estructuras, justo detrás de las figuras cautivas de Molina y Elena, había una grieta en la superficie del agua. No era un remolino ni una ola, era una ausencia. Un punto negro, dimensionalmente incorrecto, que devoraba la luz y, sospeché con un terror creciente, la energía del devenir. Esto no era una anomalía geológica ni un campo electromagnético. Esto era un mecanismo, una trampa. Mi mente, que aún operaba por un breve e inexplicable instante de inercia psíquica, comenzó a hilar las piezas. La hora 4:47 AM era el punto de equilibrio donde la inercia gravitatoria y el campo magnético de la Tierra alcanzaban un punto óptimo de tensión con la radiación solar. Era la hora de la cosecha. El lago no detenía los relojes. El lago extraía la energía cinética y temporal de su entorno. Los relojes fallaban porque dejaba de existir el futuro que debían medir. Mientras esta verdad se solidificaba en mi conciencia, sentí la mano helada de la inmovilidad arrastrarse por mis extremidades. Mis pies se sintieron pesados, como si estuvieran fundiéndose con la tierra. La realidad, que se había estirado como chicle, estaba a punto de romperse. El pánico me dio un último empujón de fuerza. No podía convertirme en otra estatua en el purgatorio de Molina. No podía unirme a esa galería de horrores cronometrados. Mi grabadora, la que había registrado los sonidos muertos y la estática, era mi único activo. Contenía la prueba, la voz del terror. Pero la grabadora también era una máquina que operaba bajo las leyes del tiempo. En un esfuerzo que me costó un grito mudo y un desgarro muscular en el pecho, logré desatar la correa de la grabadora de mi muñeca. La levanté, sintiendo que cada gramo pesaba 1 tonelada. El objetivo no era salvar el objeto, sino usar su masa y su movimiento como una distracción, como un señuelo para la entidad que estaba cerrando el cerco. Con la última voluntad que mi cuerpo aún poseía, arrojé la grabadora con todas mis fuerzas hacia el centro del vórtice, hacia la fisura negra y hacia las figuras congeladas de mis predecesores. El efecto fue inmediato y catastrófico. En el momento en que la grabadora, con su carcasa de metal, rompió la superficie tensa del agua estancada, la anomalía reaccionó. El silencio se fracturó con un sonido que no era de impacto, sino de succión violenta. La fisura negra se expandió como un ojo hambriento. Vi la grabadora acercarse a Molina y justo antes de tocar el agua coagulada, se desintegró. No en pedazos, sino en polvo temporal. Sus átomos dejaron de resonar, su historia fue borrada, engullida por esa cosa que consumía la causalidad. El eco de esa desintegración resonó en mi pecho como un trueno. Fue la señal. La cosa estaba distraída, ocupada digiriendo la pequeña porción de entropía que le había ofrecido. Rompí a correr. No importaba si mis piernas se sentían como plomo, no importaba si el aire era tan denso que rasgaba mis pulmones. Corrí lejos de la orilla, hacia los árboles, hacia la oscuridad densa y protectora del bosque patagónico, rezando para que la distancia física me sacara del radio de acción de la trampa. Corrí sin mirar atrás,
pero la imagen de Molina y Elena, eternamente atrapados en su último segundo de vida, quedó grabada en el reverso de mis párpados. Eran las almas en pena que definían la hora. Salí del perímetro del lago, tropezando sobre raíces y rocas. Sentía que mi cuerpo recuperaba la fluidez poco a poco, como si una venda invisible se estuviera aflojando. El aire se hizo más ligero, aunque el frío seguía siendo cortante. Cuando finalmente me desplomé, lejos, exhausto y temblando bajo el dosel de los árboles, miré mi muñeca, el lugar donde había estado mi reloj. La piel estaba marcada con una quemadura fría, un anillo perfecto donde el metal había intentado infructuosamente medir la eternidad. Busqué el móvil satelital, que había dejado a salvo en la mochila, envuelto en papel de aluminio. Lo encendí con manos temblorosas. Tardó un poco en sincronizarse con la red, y cuando lo hizo, la pantalla se iluminó, mostrando la hora local. 5:03 AM. Habían pasado 16 minutos. 16 minutos de tiempo normal que se habían sentido como 16 horas de tortura. Lo más escalofriante, sin embargo, era que mi cuerpo seguía sintiendo la inercia del 4:47 AM. Mi ritmo cardíaco era demasiado lento, mis reflejos imperceptibles. Había escapado de la trampa, pero no había salido indemne. Llevaba el tiempo detenido dentro de mí. Recogí el resto de mi equipo, sabiendo que la única prueba irrefutable, la grabadora, había sido pulverizada y digerida por el cronoboro del lago. Solo me quedaba mi testimonio, que para cualquier escéptico sonaría a delirio. Luché por volver a la camioneta que había dejado a varios kilómetros. El sol, ahora sí, se alzaba con normalidad sobre el paisaje, y la rutina temporal del mundo había regresado. Los pájaros cantaban, las hojas crujían con la brisa. Todo era normal, salvo por mí. Desde entonces he estado de vuelta en la civilización, pero estoy desfasado. Los relojes de pared en mi casa zumban demasiado fuerte. Las conversaciones de la gente me parecen aceleradas, frenéticas. Miro a las personas y me pregunto, ¿de verdad están avanzando o están corriendo en el mismo instante, destinados a ser capturados por otra hora de cosecha? He quemado mis notas, he borrado todos los archivos digitales que no fueran necesarios para mi subsistencia. Ya no puedo trabajar con el tiempo me tiene miedo, o yo le tengo miedo a él. El terror no reside en que el tiempo se detenga, sino en que lo hace porque algo más grande lo está utilizando para engullir la vida. Elena y Molina no son la clave, son el costo. Son la prueba de que el lago del tiempo detenido es una puerta, o peor, una boca abierta en la geografía argentina, esperando la hora exacta en la que el universo es más vulnerable. Ahora he terminado de contar mi historia. Estoy hablando esto en voz baja, en un cuarto insonorizado. No sé cuándo volverá a suceder la anomalía en mi vida, pero sé que la marca del 4:47 la llevo conmigo. Mi propio reloj biológico está desincronizado con el cosmos. Si alguna vez viajas al sur, a la Patagonia profunda, y escuchas historias de un lago donde la tecnología enloquece al amanecer, ignóralas. O mejor aún, haz lo contrario. Huye, no te acerques a la orilla, no mires el agua cuando el sol empieza a subir. Pero si, por desgracia, tu curiosidad te vence y llegas hasta ese lugar, y sientes ese frío que no es de la intemperie, sino de la eternidad, y tu reloj se congela en el segundo exacto antes de las 4:47 de la mañana. Haz una cosa por mí. Mira hacia el centro del lago, donde la bruma es más espesa. Busca la figura de una mujer con los brazos extendidos. Fíjate bien en el terror en sus ojos. Ella no está muerta, está retenida. Y lleva algo en la mano, un pequeño objeto que Molina le arrojó antes de ser atrapado. Si logras ver ese objeto, si puedes identificar la forma que Elena logró atrapar antes de que el tiempo la inmovilizara, sabrás qué tipo de ofrenda debes dar para que la boca del lago te permita huir.
antes de que el amanecer te convierta en una pieza más en su museo de segundos robados. Ese es el último secreto que tengo para ti. No te conviertas en un mártir del tiempo. Cierra esto. Olvida mi voz. Pero nunca, jamás, confíes en la quietud de un lago a la espera de la luz.